Crisis sin remedio, hospitales quebrados, el martirio de conseguir una cita, diagnósticos tardíos. Para salvar el sistema de salud y pensiones del país se necesita más que buenas intenciones. ¿Qué piensan los candidatos? Desde hoy vamos a echar el lápiz sobre este tema. Ustedes pueden participar con el numeral y la seguridad social que hemos invitado en esta oportunidad. Doctor Germán Vargas Lleras. Diego, muy buenos días nuevamente. Muy buenos días, bienvenido. Vamos a analizar sus propuestas, lo que él está planteando para mejorar tanto la salud como también la seguridad social y las pensiones de todas las personas en nuestro país. Pero antes de eso, yo me fui a las calles, como usted ya sabe, le mostré su propuesta a los ciudadanos. Esto fue lo que encontré y además también me valí de un informe de la Asociación de Clínicas y Hospitales para saber con qué se va a encontrar el próximo presidente de los colombianos. Veamos. La radiografía es crítica. Según este diagnóstico de la Asociación de Clínicas y Hospitales, el paciente que se va a encontrar el próximo presidente padece una larga lista de males. Un faltante de 700.000 millones de pesos, cubrir necesidades por más de 7 billones de pesos, quiebra del sector de las EPS, el 92% de la población con incumplimiento, riesgo financiero de las IPS públicas, cerca de 185 hospitales colapsados y acabar con 4.5 billones de pesos de corrupción que se está carcomiendo al sistema. Tal vez por eso este médico hace su diagnóstico de una forma más práctica que teórica. Si tuviera que definir en términos médicos lo que está pasando con el sistema, ¿cómo lo definiría? La salud en Colombia agoniza. Casi 8 billones de pesos se necesitan para rescatar el sistema de salud de Colombia. 3 veces lo que cuesta construir la troncal de la séptima o casi lo que dio el gobierno nacional para construir el metro de Bogotá. Pero, ¿por qué nadie ha logrado salvar el sistema de salud? ¿Por qué habría de creérsele a un candidato a la presidencia? Yo no creo en ninguno, porque uno sabe diariamente que quitan, que roban. Que se den cuenta que es un problema social que estamos sufriendo, porque o sea, no podemos pagar un sistema prepagado ni nada de eso. Quitar todo el sistema privatizado de salud en EPS, porque eso es lo que nos está matando. Si fuera por la presentación, por la organización, por la capacidad de propuesta, de diagnóstico, tal vez esta sería una excelente propuesta, pero ¿qué tanto de lo que hay realmente aquí se puede cumplir? ¿O qué tanto es populismo, retórica? La gente analizó un poco en las calles lo que hay en estos librillos. Las cartillas de salud y seguridad social del candidato tienen diagnóstico, impacto, propuestas, gráficas y cifras. Cada una tiene 20 páginas a todo color y con llamativas fotografías. O sea, son solo promesas. Prometen, pero no cumplen. Todo el mundo dice yo hago, yo los pongo en el cielo y nada. Cada capítulo parece desarrollar al detalle la receta o pócima perfecta para cada mal, al que según la Asociación de Hospitales y Clínicas hay que agregarle esto: desigualdad en el sistema, 83% de enfermedades crónicas, aumentar el presupuesto para la capacitación de personal médico, aumentar el presupuesto para la compra de equipos y mejorar la calidad. De 1.800 clínicas y hospitales, solo 37 están acreditadas. No le han dado la importancia real. Si hay salud, hay trabajo, hay bienestar para los colombianos. Que hubiera buenas clínicas, que uno llegue a pedir una cita y en ese momento no tenga que hacer filas de horas, de horas, de horas. La salud, claro, lo más principal, porque uno con salud pues puede vivir, trabajar. Solo en inicio de sus campañas y de ahí se les olvida. Con la lectura de libros como estos, algunos jóvenes quieren ser más realistas que idealistas y prefieren apostarle a crear su propio empleo antes que esperar que el Estado les solucione el problema o los pensione. ¿Cree que se va a pensionar? No, pues yo pienso que la pensión aquí en Colombia no, y en el mundo no es algo viable. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Doctor Vargas Lleras, bienvenido una vez más aquí a Noticias Caracol. Hablemos un poco de eso, de lo que está pasando con el sistema de salud. Exactamente, hoy por hoy hay esto en tutelas. Hay una tutelitis de cerca de 163.000 tutelas por el servicio de salud en Colombia. ¿Cómo evitar que siga sucediendo eso? Bueno, tiene que ver, Juan Diego, con la calidad, la oportunidad del servicio.
Las cifras son 120.000. Y la gente, los colombianos están teniendo que acudir a la tutela por medicamentos, por consultas y por procedimientos. Tenemos congestionado al sector de la justicia. Yo propongo no más tutelas, no más salas de urgencia. Traer a Colombia el modelo que tanto éxito ha tenido en Francia, en Canadá, en Inglaterra, para que cada colombiano esté adscrito a un médico especialista en familia, cerca de su lugar de domicilio, de su lugar de trabajo. Médicos con capacidad resolutiva de gobierno sobre el paciente, que le lleven su historia clínica, que le resuelvan sus problemas y que tan solo lo remitan a otras instancias cuando a eso haya lugar. Es un nuevo modelo. Será la nueva puerta de entrada al sistema. ¿Sabe qué? Yo tengo aquí una frase del actual ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que dice lo siguiente y que lo pone uno a pensar sobre qué tan viable es esto. El sistema ha gastado más de lo que tiene y sigue gastando más de lo que tiene, dice el actual ministro de Salud. ¿Cómo entonces cumplir todo eso? A ver, mire, Juan Diego, resulta engorroso, pero hay que mencionarlo. Sí, se están asignando 42 billones de pesos anualmente. Gastamos mucho, pero lo gastamos mal y gastamos poco para un sistema de cobertura universal. Para que nos entendamos, estamos gastando el 7% sobre el Producto Interno Bruto. Deberíamos gastar 9%, que es lo que tienen todos los países que han adoptado la cobertura universal. Usted propone unificar los regímenes contributivo y subsidiado. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, ya el Congreso expidió una ley para que la mayoría de colombianos que están en el régimen subsidiado gocen de los mismos derechos de quienes hoy están en el régimen contributivo. Lo que hay es que aplicar la ley. El régimen subsidiado está desfinanciado en un 13%, de manera que, como le decía, hay que inyectarle nuevos recursos. Ya somos tendencia en este momento con el numeral y la seguridad social, que también plantea usted ampliar licencia de maternidad para el régimen subsidiado. Claro, las mujeres en Colombia que no tienen un empleo formal carecen hoy de la licencia de maternidad. Muy importante, en Colombia nacen 700.000 niños anualmente. A 500.000 de ellos las madres no los cubren con la lactancia materna. Licencia de maternidad para toda mujer colombiana, tenga o no un empleo formal, en tiempo y en dinero. ¿Va a acabar usted con las EPS, sí o no? Voy a reformarlas. Tenemos más de 80 EPS en Colombia. Más de la mitad de ellas no conocen ni siquiera el perfil del riesgo de los pacientes que a ellas están vinculados. No tienen el músculo financiero, no cumplen con sus obligaciones. Hay quienes dicen que son intermediarios innecesarios en el sistema. No en un sistema de aseguramiento. Lo que pasa es que proliferan las EPS que no tienen la capacidad financiera para cubrir los riesgos que están asumiendo. Ni siquiera, como le digo, conocen el perfil de riesgo de los colombianos a quienes aseguran. Tenemos participación ya de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Diego Carmona dice: señor Germán Vargas, ¿y qué pasa con los trabajadores informales? ¿Qué garantías en prestación de salud van a tener? Porque muchos de ellos no cotizan a la salud y por lo mismo no se les presta un servicio de calidad. Bueno, ya se lo decía, nosotros tenemos un régimen de cobertura universal. Quienes tienen un empleo formal están en el régimen contributivo. Quienes no lo tienen, en el régimen subsidiado. Y la ley que aprobó el Congreso y que yo como presidente me propongo cumplir es para unificar la prestación de los servicios entre los colombianos del régimen subsidiado y los del régimen contributivo. Pero no le discuto, en la medida en que muchos más trabajadores puedan ser formalizados, quienes hoy están en el régimen contributivo irán aumentando. Uno cuando está en las calles y habla con mucha gente, candidato, se encuentra con lo siguiente: a veces el Estado, el gobierno parece contradictorio. Dice que hay que formalizar el empleo, pero da muchos contratos de prestación de servicios, en algunos casos inclusive para engordar la burocracia y demás. ¿Cómo mejorar eso?
Es que los contratos de prestación de servicios es un régimen de esclavitud. Son trabajadores que laboran regularmente a lo largo del año, pero cuyos contratos se renuevan cada 3, cada 6 meses. Un régimen de inestabilidad. Veamos otros puntos aquí importantes. Usted dice que va a implementar un servicio cerca al hogar. ¿Cómo? Lo que ya le mencionaba, el régimen del médico especialista en familia. Cada colombiano estará adscrito a uno cerca de su lugar de domicilio o de su lugar de trabajo. Esa será la puerta de ingreso al sistema. Es el modelo que hoy opera en Francia, en Inglaterra, en Canadá y en muchos otros países. La mejor oportunidad, porque usted está adscrito a un médico que le lleva su historial clínico, que le hace prevención, a quien puede acudir en cualquier momento sin tener que apelar ni a una tutela ni ingresar a una sala de urgencia. Veamos otra participación de nuestros televidentes. Aquí está Pacientes Colombia. Dice, 3 de las barreras más grandes que tienen los pacientes para acceder a los servicios de salud: citas médicas, suministros de medicamentos, diagnósticos tardíos. ¿Cómo manejará esto? ¿Qué pasará con la ley estatutaria de la salud? La ley estatutaria ya fue... para evitar el paseo de la muerte, acabar con eso. La ley estatutaria ya fue expedida. Es el nuevo contrato entre los colombianos y el Estado. Ahí sí que reglamentarla. Pero todos nos deberíamos ajustar a esa ley estatutaria. Hay que reglamentar el plan obligatorio de salud. La ley estatutaria también define con claridad el derecho de millones de colombianos. Define para los jueces qué pueden y qué no pueden otorgar, porque también se están cometiendo muchos abusos que desangran el sistema. No solo el de la corrupción. Mire, en terapias equinas estamos gastando más de 40.000 millones de pesos. Es que justamente la ley estatutaria fue la que se creó, entre otras cosas, para elevar, ¿no?, el rango del derecho a la salud constitucional, ¿no? Para mejorar el plan obligatorio de salud y para unificar la prestación en los dos regímenes, del subsidiado y del contributivo. Usted plantea o propone unas alianzas público-privadas. ¿Es eso privatizar la red hospitalaria? No, no es privatizarla, es contribuir a que el sector privado pueda coadyuvar al mejoramiento del sistema. De hecho, hoy tenemos hospitales públicos y hospitales privados, y los tenemos quebrados. Como decía la nota a su inicio, el sistema le debe a los hospitales hoy más de 8 billones de pesos, deuda que se ha venido acumulando a lo largo de los años. Es imposible exigirle a los hospitales un buen servicio con calidad, con oportunidad, que les paguen a los médicos cuando el sistema les debe semejante cifra, miles de millones de pesos a cada hospital. Tenemos que saldar, ponernos al día con esta deuda enorme que desde hace 7 años se le adeuda a los hospitales públicos. Pero déjeme agregarle algo. En materia de salud, nosotros también nos hemos comprometido a formar 5.000 nuevos especialistas y a reconocerle por primera vez a los médicos residentes alguna remuneración. ¿Está de acuerdo con ampliar el plan obligatorio de salud? Es por lo que tanto sufren a diario los pacientes que llegan allí y no les autorizan los tratamientos porque no están incluidos. Ya está nuevamente definido en la ley estatutaria. Ahí es que reglamentarlo. Aquí también hay otro punto. ¿Va a acabar con Medimás? ¿Qué va a pasar con esa EPS que es privada y demás, pero que tantos dolores de cabeza le ha significado al gobierno? No, vamos a exigirle a la Superintendencia de Salud que asuma su compromiso. Medimás es un proceso de integración. Al contrario, se organizaron las clínicas y los hospitales del país para crear una EPS, a diferencia de lo que ocurría antes, que una EPS hacía integración vertical creando y construyendo clínicas. Es un proceso bien interesante porque es el proceso contrario. Tiene que amoldarse. Ya el periodo de entrenamiento y de prueba terminó. Hablemos ahora de las pensiones, de la seguridad social en la vejez. La deuda actual del Estado es, o lo que se le va al gobierno en materia de pago de pensiones, es 41 billones de pesos, ¿no? De esos 41 billones de pesos, la gran mayoría salen de impuestos. Hay 22 millones de trabajadores activos, 7 millones con trabajo formal, 15 en la informalidad y 2,5 millones aproximadamente de desempleados. ¿Cómo va usted a cambiar eso? Mire,
Tenemos un sistema de pensiones de baja cobertura. Tan solo pensionamos a 2.100.000 colombianos, mientras 17 millones de compatriotas están excluidos del sistema. Baja cobertura. Inequitativo. Inequitativo es injusto. Subsidiamos las pensiones de un salario mínimo, cosa a lo que todos compartimos, pero también las de 25 salarios mínimos. Para que un colombiano se jubile con 25 salarios mínimos, el resto tenemos que aportarle 700 millones de pesos, que es el ahorro que no hizo a lo largo de su vida laboral. E insostenible, lo que llaman en Colombia la bomba pensional, es la deuda que tiene el Estado colombiano de 900 billones de pesos, una deuda insostenible. Sí. Yo lo que propongo es reformar esto, ampliar la cobertura, reducir la inequidad, o sea, los subsidios a las pensiones altas y hacer del sistema algo sostenible. Mire, la entidad pensional del Estado, Colpensiones, tendrá que asegurarse de garantizarle a millones de colombianos a lo menos un salario mínimo. Y quienes quieran jubilarse con 25, con 20, con 15 salarios mínimos, que se vayan al régimen privado a hacer el ahorro individual. Pero el Estado debe velar por millones de colombianos, particularmente en el campo, que carecen de una pensión. ¿Va usted, por ejemplo, a subir la edad de jubilación como están hoy, inclusive contemplando? No, de ninguna manera. De lo que se trata es de ampliar coberturas, de no seguir subsidiando a quienes tienen altas pensiones. Aplazar la edad es aplazar el pago, no soluciona el problema. ¿Va a subir la cotización, por ejemplo, hoy por hoy? No. ¿Tampoco? Hay 3 fórmulas para poder solucionar el tema pensional: mayor financiamiento del Estado, mayores copagos o los impuestos a las pensiones. Es imposible hacerlo. Mayor copago, lo que paga el paciente cuando va Mayor allá. copago para las pensiones altas. Ya. Hablemos ahora de la gran propuesta que tiene usted para aumentar el programa de Colombia Mayor. Bueno, mire, es una tragedia. Como tenemos a millones de colombianos que no ingresan a la pensión, las personas mayores carecen de la misma. Y una persona mayor ya sin fuerza laboral, a quien nadie contrata y además carece de una pensión, tiene que recibir un subsidio del Estado. Ya hay 1.500.000 adultos mayores que reciben una mesada. Lo que pasa es que esa mesada es infeliz, es menos del 10% de un salario mínimo. Tenemos a 200.000 abuelitos, inclusive, que no reciben ni siquiera esa pensión de salario mínimo. Algunos son apenas 75.000 pesos, es ¿no? que Más es o una menos. miseria, menos del 10% de un salario mínimo. Sí, hay quienes dicen que eso es distribuir miseria, doctor Vargas Lleras, pero suena muy bien. Cosa distinta sería si podemos vincular a millones de personas a que tengan su pensión de un salario. Yo le reconozco a usted una cosa. Esta propuesta, estos cartillas, estos cuadernillos están muy bien hechos, es que muy bien todos trabajados. están hechos, Juan Diego, mire, sí, usted, pero la persona que los vio me los desprecia. Sí. Todos dicen objetivos, estrategias, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr. Y mi sello ha sido siempre el cumplimiento. Así lo demostré cuando fui ministro de Vivienda. Nadie creía que fuera posible construir miles y miles de viviendas para la gente que nada lo tenía. Y yo les demostré que sí era posible. Lo demostré también en el sector de agua potable. Entregamos 2.500 proyectos terminados. 8 millones de colombianos pudieron acceder al agua potable. El sello de Vargas Lleras es el cumplimiento. Sí. Doctor Vargas Lleras, pero sí hay plata para todo eso. Suena muy bien. Le confieso que está muy bien escrito, está muy bien hecho, pero ¿es viable eso? Nada más importante que la salud. De manera que yo me propongo cambiar lo que aquí he dicho. Si fui capaz de cambiar la infraestructura física del país, ahora me propongo cambiar la infraestructura social de este país. Es decir, usted realmente ve que esto sí es viable, sí hay plata, si no, sí no hay lo recursos, sí hay financiación, sí hay dinero. Al final del documento, usted mirará, yo lo vi, está muy bien planificado, pero no solo tiene ideas,
sino trae también las fuentes de financiamiento, los costos en que se incurriría, cuánto nos va a costar la licencia de maternidad, cuánto nos va a costar saldar la deuda con los hospitales, cuánto nos va a costar formar 5.000 nuevos especialistas, cuánto nos va a costar homologar a los colombianos del régimen subsidiado con los que están en el contributivo. Bueno, ahí está, esas propuestas hoy del candidato Germán Vargas Lleras. La verdad es que la incredulidad y la incertidumbre es frente a todos, no solo sobre usted. Es que la gente está cansada de que le digan porque, mire, en la política promesas colombiana todo el mundo echa mucho cuento. Sí, exacto, carreta. Conmigo es cero cuento. Cero cuento. Lo que dije que iba a hacer en materia de vivienda lo logré. Millones de colombianos pudieron acceder a un techo propio. Lo que dije que iba a hacer en agua potable, lo logré. 2.500 proyectos terminados. Por eso quiero ser presidente, para cambiar y reformar el sistema de salud, el de pensiones, enfrentar la inseguridad en las ciudades, avanzar en los temas de infraestructura. Vamos a cerrar con otro trino que nos envía un televidente. Aquí está. Dice lo siguiente, no lo alcanzo a ver muy bien, si nos pueden mejorar un poco, me pueden decir. Buenos días, señor Germán Vargas Lleras. Al paso que vamos muchos colombianos no nos vamos a pensionar jamás. ¿Por qué a medida que pasa el tiempo van incrementando la edad para poder gozar de ella y tampoco le dan trabajo a mayores de 45 años? Bueno, usted ya me lo preguntaba, si vamos a incrementar la edad. Mire, yo tengo 56 años. Durante mi vida laboral, hace mucho tiempo tengo las 500 semanas de cotización. Me han cambiado el régimen 3 veces. No he quedado en ningún régimen de transición. Es injusto cambiar las reglas del juego. Hay que respetar los derechos adquiridos. Yo por eso me comprometo a no subir la edad. Colpensiones será la entidad del Estado que se dedicará a que millones de colombianos puedan tener un salario mínimo de pensión. Y ya se lo decía, usted y quienes quieran jubilarse con 15, con 20, con 25 salarios mínimos, tienen que irse al sistema privado y a lo largo de su vida laboral hacer el ahorro para merecer esa pensión. Pero no pueden pretender que con el dinero de todos los colombianos le sigamos subsidiando las pensiones a quienes más alto las reciben. Ustedes lo han oído, ha hablado de todas las propuestas que ha hablado para mejorar la salud y la seguridad social en la vejez de nuestros colombianos. No sobre mármol. ¿Usted se firma eso? ¿Va a cumplir eso? Míralo. ¿Lo firma sobre el tablero? Fírmelo sobre el tablero. Y se lo firmo aquí en la solapa. Soy el único colombiano que viene proponiendo 0 carreta, 25 documentos de política pública. ¿Qué va a hacer en cada sector frente a los temas que más les interesan a los colombianos? Guárdela. No, yo la he guardado y la he revisado. Lo para he leído. que me exija desde la presidencia que cumpla lo que ya puse por escrito. Se lo exigiremos, por supuesto, no solo los periodistas, sino todos los ciudadanos. Candidato Germán Vargas Lleras, le agradezco como siempre su tiempo, su paciencia, todo lo que nos ha explicado hoy aquí y resuelto las dudas. Aquí van a estar todos los candidatos, ¿oyó? Porque esto es con todo el mundo. Pero las que dudas vengan con sí, cosas concretas. Sí, porque hay unos, debo admitirlo también, que hablan mucha carreta. En fin, vamos a estar, por supuesto, con todos los candidatos hablando de salud y de seguridad social aquí en el tablero, echando lápiz en Noticias Caracol.